Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Especiales Desafío. Hoy estamos con una nueva invitada y ella es... Ligda Machado. Muy bien, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien. Complacida de estar aquí y muy agradecida por la oportunidad. Qué bueno, nos alegra mucho tenerte acá y bueno, empecemos de una vez. Cuéntanos quién es Licta. Ligda es una cristiana venezolana que nació en Caracas, Venezuela, y desde niña está en los caminos del Señor. Eh, Pasó por muchas cosas, ha pasado por muchas cositas ahí interesantes, todas buenas porque para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, pues hoy por hoy pienso que todas esas cosas fueron buenas y me tienen en el lugar donde estoy. Eh, ¿En qué lugar estoy? Alabando todavía a Dios a pesar de muchas cositas, pero dándole gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es lo que el propósito principal de toda vida. Ok, bueno, qué lindo cómo te describes. Y yo quisiera saber, ¿tú eres cristiana desde que naciste o desde muy chiquita? Pues mira que yo soy cristiana desde bebé, Ujú. aunque yo pienso que realmente mi conversión empezó a los 8 años, Ok, cuando acepté a Cristo por primera vez en una iglesia. De resto me llevaba mi mamá. ok, Pero fue curioso la forma en que mi mamá llegó porque hubo en ella una raíz de rechazo hacia mi embarazo y hizo todo lo posible por perderme durante ok, 5 meses. O sea, ok. todavía tenía 5 meses y ella todavía dándole. Pero entonces, pues Dios determinó que no. Dios determinó que era la vida y mi vida tenía que ser. Entonces, para ese momento, llegó alguien de estas campañas allí de Ávila, Ujú. ¿sí? Llegó alguien a invitarla y ella muy terrible, mi mamá era muy terrible porque pues bebía y tenía una vida muy fuerte de rumba y de parranda. Entonces ella pues más bien agredió al muchacho, estaba fumando y Ok. le tiró así el humo, o sea, fue fuerte. Y él, el Espíritu Santo lo movió a decirle, mira, lo que estás haciendo está mal porque ese niño que tienes en el vientre, Dios tiene un plan con él. Ok. Y resulta que mi mamá se fajaba para que no se le viera la panza y realmente nadie sabía que ella estaba embarazada. Entonces Ujú. eso la impactó, eso la tocó y fue a la campaña y esa noche recibió a Cristo. Wow, ¿y cómo crees que esa historia, pues decimos detrás, o sea, antes de tu vida, pero pues ya Dios tenía un plan contigo, ¿cómo crees que eso influyó en lo que ahora eres? Pues como te digo, siempre en nuestra vida todas las cosas que nos pasan tienen un trasfondo tanto negativo, o sea, tienen un impacto tanto negativo como positivo. Ujú. Entonces ya depende de qué uno quiere agarrarse, ¿no? Durante muchos años esa raíz de rechazo hizo mucho en mi vida, muchos estragos negativos, ¿sí? Ok. Pero Dios siempre estuvo ahí y lo bonito es que siempre Dios se mantuvo ahí presente, haciéndome sentir su presencia, Ujú. dándome gracia, dándome la oportunidad de cantar, que canto en la iglesia desde que tenía 6 años. Y Ok. eso para mí fue, el canto para mi vida ha sido una cosa muy bendita y muy de Dios, porque ha sido siempre como mi manera de sanar. Siempre Ok. Dios me ha ministrado increíblemente a través de la música. Y siempre tuve el sueño de grabar, pero esa raíz de rechazo sembró en mí un miedo terrible. Miedo Ok. a todo. Yo le tenía miedo a todo. Y a lo que más le tenía miedo era a hacer lo que yo quería hacer, a cumplir mis sueños. Entonces, eso repercutió muchos años, pero siempre Dios tiene un hasta aquí, ¿no? Ujú. Y realmente Dios ha ido transformando poco a poco las cosas. Y hace poco en una administración hubo alguien que o sea, literalmente sentí que Dios me decía, mira, sí, es verdad, pues es terrible traer esa raíz de rechazo desde el vientre, pero yo también estuve ahí. Y recordé que mi madre fue bautizada con el Espíritu Santo cuando tenía 8 meses de mi embarazo. Wow. Entonces, Dios me hizo ver ese panorama y cómo Él estuvo presente,
y fue maravilloso y liberador. Wow, qué linda esa historia. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo influyó tu crianza en un lugar cristiano, en un hogar cristiano, eh, para que ahora quisieras estar metida en el tema de la música? Pues el hecho de estar dentro de nacer dentro de una iglesia para mí ha sido uno de los privilegios más grandes de toda mi vida. Okay. Primero porque la crianza dentro de la iglesia es completamente cubierta por el Espíritu Santo, por Dios, y creo firmemente, papás que me están viendo, por favor, y quieren que sus hijos crezcan sanos. Y siempre hay cosas que el enemigo trata de hacer y trata de tocarnos. Eso es una realidad y todos los cristianos que genuinos que pueden concordar conmigo en esto, y es que siempre hay un toque, siempre hay algo que en lo que el enemigo trata de afectar nuestra vida. Pero como dije hace poco, Dios siempre está presente. Y todo ataque al enemigo contra nuestra vida, realmente Dios los transforma y lo transforma para bien, como dice su palabra. Entonces creo que el mayor privilegio de mi vida fue haber crecido en una iglesia, haber empezado a trabajar con jóvenes desde que tenía 15 años. Me encanta trabajar con jóvenes, y ha sido una experiencia, toda mi vida ha sido una experiencia rica con el Señor, a pesar de los altos y bajos y las cosas que puedan venir. El hecho de tener a Dios en nuestra vida es algo inigualable, totalmente. Wow. Y bueno, ¿cuál sería uno de esos recuerdos que tienes desde que empezaste a cantar, desde los 6 años que empezaste a cantar en la iglesia, como me dijiste? ¿Cuál es ese recuerdo que tú dices, wow, me encanta recordar esto? Bueno, no sé si de pronto me encanta, pero, Okay, pero es muy okay. chistoso y me gusta compartirlo porque es un recuerdo muy jocoso. Cuando yo tenía 6 años, estaba cantando y ya yo no, era paradójico porque yo sentía miedo, Ujú. pero siempre tuve como osadía para presentarme en público y como... Y tenía 6 años y me fui a una iglesia que nos habían invitado. Mi mamá también cantaba y mi mamá cantaba muy chévere y las solicitaban en otras iglesias. Okay. Entonces nos invitaron y bueno, la niña quiere cantar una alabanza, bueno, dele. Y había un muchacho que era músico de mi iglesia y él era él siempre me sabía todos los tonos y todas las canciones, yo lo ensayaba era con él porque era el músico de la iglesia. Okay. Y ese día él no fue otro. Ah, okay. Y yo no sabía el tono de la canción. Y yo solamente me paré a cantar y cuando él arrancó por otro tono. Y yo me acuerdo que yo paré la canción y yo le dije, no, ese no es, y me volteé y empecé a pelear con el hombre, mira, ese no es el tono. Y él, como que, ¿qué? Y yo como no sabía identificar qué tono era, Ujú. entonces yo sabía que era un tono que tenía barras, yo le decía, uno que tiene el dedito parado así. Y la gente muerta de risa porque pues obviamente eso era algo muy cómico, una Ujú. niña de 6 años diciéndole al hombre que cambie porque mi oído me decía que ese no Era era el tono y diferente, ese no sí. era el tono. Fue muy Ay, qué cómico, de chistoso. verdad. Pero bueno, me gusta porque lo recuerdas con, pues, como con amor, desde Sí. que empezaste a cantar desde muy pequeñita. Y bueno, ya hablando más de la actualidad, ¿qué te motivó a dar ese paso de decir, listo, me voy a lanzar como solista? Vencer el miedo totalmente. Ok. Hace unos años atrás estaba yo todavía en Venezuela y me puse a pelear con Dios, literalmente así como, pero una pelea así campal, tipo Jacob, me imagino. Solo que yo salí con mejor suerte. Y ese día le dije al Señor, ¿por qué me hiciste? Yo le echaba la culpa, le eché la culpa a Dios. Y yo le decía a él, ¿por qué me hiciste tan cobarde? O sea, ¿por qué me hiciste tan cobarde? Y yo empecé a alegar dentro de mi razonamiento humano. Yo le decía a Dios, me hiciste cobarde, y si fuiste tú, porque yo he visto a otros niños y otras personas que tienen historias de vida, que han vencido sus miedos, que han hecho tal cosa, y siempre me ha gustado mucho las historias de vida, los Ujú. testimonios. Y yo me quedaba extasiada cuando había gente que decía, no, Dios hizo esto conmigo, y yo hice lo otro, porque Dios me permitió hacerlo. Y yo decía, ajá, ¿y yo por qué no puedo?
Y le decía yo, ¿por qué esa gente puede y yo no? Y yo, eso, tú fuiste tú porque tú me hiciste, tú me formaste, tú me Ujú. creaste. Y aparte de eso, pues mi miedo me llevó a ser muy floja. Yo era muy perezosa, o sea, perezosa en el sentido de que yo no quería hacer nada. O sea, yo no quería hacer nada con mi vida porque yo realmente yo no sentía como un propósito. Ok. Y le dije a Dios esas dos cosas, le dije, me hiciste miedosa y de paso soy floja. Y eso eres tú, o sea. Y escuché, porque eso fue en un ayuno, y escuché la voz de Dios y para mí, o sea, ahorita que yo te lo cuente así, súper relajada, es chévere, Ujú. pero el momento fue muy duro. Yo estaba llorando en la habitación y de una manera muy desgarrada, yo echándole la culpa a Dios de todo. Y escuché una voz que me dijo, porque de eso le vas a hablar a esta generación. Wow. Y eso fue más o menos hace como 7 años. Y yo, desde ese día, yo dije como que, wow, ok. ¿Y cómo quieres tú que yo le hable a esta generación de eso? Entonces, es donde Dios me ha venido trayendo a través de un proceso con un proyecto que se llama VED, que eso ya es otra cosa, no tiene nada que ver con la música. Ahorita ya lo acabo de registrar como una fundación para Ok. hablar de valor y esfuerzo. Hace poco en la iglesia había una administración también y el Señor me dijo, la visión que te he entregado es una visión de futuro. Y cuando yo veo que después de pandemia todo se dispara, la depresión, la ansiedad, el miedo, la desesperación, el suicidio. Y paradójicamente, mientras esto se está disparando y este problema está avanzando, las edades van bajando. Porque antes, ¿quién se deprimía? Una gente de 40 años para allá. Mm. Y yo me acuerdo que yo tenía 18 años, yo no sabía lo que era la palabra depresión. O sea, a los 18 años, en mis tiempos, que tengo 46, yo, o sea, uno no andaba pendiente de nada de que es eso deprimirse, Ujú. ¿sí? Y hoy en día uno ver ahorita en los índices y en las tasas, en las estadísticas, niños de 10 años con depresión, eso da tristeza y dolor. Entonces, he entendido y por eso dije, no, yo tengo que una de las cosas que siempre quise hacer fue cantarle a Dios, cantar para Dios, y por eso mi tema no es un tema de iglesia como tal, así, de alabanza y Congregacional. adoración, Ujú. sino que si cuando lo escuchen, ustedes se van a dar cuenta que tiene un mensaje diferente. Ujú. Ok, y todo esto que te motivó a escribir esta canción, o sea, ¿cómo llegaste al momento de decir, listo, me voy a sentar a escribir una canción que tenga, que hable de esto? Primero por todo lo que hemos estado viendo, Ujú. que ya te mencioné, y por el tema de lo que estoy creando como fundación, pues me ha tocado mucho meterme y estudiar todo ese tema de la depresión, de la ansiedad y todo eso. Segundo, porque he visto mucha gente a mi alrededor deprimida. Ok. Pero como te digo antes, por mi personalidad también creo, yo siempre he sido como una persona muy alegre y jocosa, yo nunca me he dado el chance de deprimir. Ok. Pero en el 2021 yo me vine de Venezuela para acá. Y ahí Dios me dio una probadita de lo Ok. que es. Yo siempre digo, entré en depresión, no caí en depresión, gracias Ujú. al Señor, porque siempre pienso que entrar en depresión o en una etapa depresiva es una cosa y caer en depresión es otra. O sea, Ujú. yo no fui de las personas que se metió en la cama y no quería salir durante muchos años, mucho tiempo, sino que a mí me dio fue yo me di cuenta de lo que me estaba pasando. Yo me di cuenta que me estaba deprimiendo. Fue un proceso muy duro porque 3 meses o sea, cumpliendo yo aquí 3 meses, muere mi mamá en Venezuela. Ok. Entonces fue un proceso muy duro y yo me sentía muy, muy sola. El trabajo, o sea, lo que hacía era trabajar, no tenía descanso de nada y me sentí realmente muy sola, abandonada. De hecho, cuando mi mamá murió, yo dije, ya listo, se acabó, no hay nadie que ore por mí. Wow. Fue terrible, pero digo que Dios me permitió tener esa probadita porque uno no, es más sabrosa la empatía desde el punto de vista de alguien que lo vivió. Ujú. Entonces creo que lo tenía que vivir para entenderlo de alguna manera y para poder tener esa compasión con el que lo siente. Ok. Wow. Yo estoy acá impactada con todo lo que estás diciendo. Pero bueno, hablando del tema de cuando viniste de Venezuela, también haciendo un paréntesis, ¿qué
te hizo decir, bueno, voy a vivir en Zipaquirá? Porque aquí está mi hija. Yo llegué aquí, Ok. o sea, yo creo que fue muy Dios mi salida de Venezuela. Y eso fue otra de las cosas en las que he visto que ha sido Dios conduciéndome. Porque la crisis de Venezuela empezó hace ya muchos años. Ujú, Y cuando la crisis venezolana comenzó, yo dije, no, yo no me voy a ir del país porque, bueno, el mismo Dios que me puede bendecir aquí, me puede bendecir allá, ujú, y no me voy, y no me voy. Me salieron 3 oportunidades de salir de Venezuela sin mis hijos. ok, Y yo le dije al Señor, ya la tercera vez, yo dije, ¿será que Dios quiere sacarme del país? Entonces yo dije, bueno, Señor, si tú quieres sacarme del país, yo creo que vas a tener que sacarme con mis hijos, porque sin mis hijos no me voy a ir, ¿no? Entonces, de alguna manera Dios movió las cosas y mi hija vino a hacer un viaje acá, a conocer al que había su esposo, a conocer a ok, su familia del esposo que estaban aquí en Zipaquirá. ujú, Y cae pandemia. ¿Sí? ujú, Una semana después cae pandemia. ok, Ella se queda y luego ella saca a su hermano mayor. Yo tengo 4 hijos, 2 grandes y 2 pequeños. Y ella saca a su hermano mayor y entre los dos me sacan a mí con estos dos. Entonces ya cuando yo vi eso, yo dije, definitivamente es Dios porque pues ya estoy saliendo con todos, no tengo otra ujú, excusa, ¿sí? Entonces salí. Y mira que si te das cuenta, salí en 2021, ya después que la crisis ya estaba medio emparejando, o sea, ya, ujú, ya por lo menos se conseguían los artículos caros, pero se conseguían. Y llegué, pasé por todo este proceso que ya de alguna manera te he contado un poquitico, pero ha sido Dios trayéndome incluso a la iglesia donde estoy, que es una iglesia que amo, porque es una iglesia que capacita. Creo que las iglesias cristianas, no todas, y obviamente no es mi intención acá hablar de ninguna iglesia de Dios, porque todas son de Dios, sí, pero creo que ha faltado intencionalidad en muchas iglesias y denominaciones de formar realmente el carácter de discípulo o formar el carácter de un cristiano en las iglesias. Y por eso, acuérdate que yo soy cristiana de la guardia vieja. ujú. Yo vengo Sí, sí, sí. de cuando nos dejábamos a pantalones en la iglesia. Ok. Entonces, entender que antes era más fácil prohibir que educar, Ujú, era más fácil y siempre será más fácil. Por eso mi, mi llamado de esfuerzo y valor es para todas las áreas, ok, porque no es solamente ser valiente o esforzarse en decir no, o ya, y es esforzarse dando también el recurso para que las personas puedan tener esa capacidad de dominio propio y de entender lo que es bueno y qué es malo, sin necesidad de tener un líder que se lo esté diciendo, ujú, ni que le esté prohibiendo, sino que adquieran por el espíritu ese discernimiento de, mira, esto no lo puedo hacer, esto sí, porque esto me edifica, esto no. ok. Ok, ¿cómo ayudó la comunidad de la que te rodeabas en este proceso que pasaste, con lo que me contaste cuando llegaste acá a Colombia y lo que pasó con tu mamá? ¿Cómo te ayudó o te influyó estar con tu familia o con las personas de la iglesia? Cuando yo me vine, yo pasé 1 año y medio sin congregación, Ok, 1 año y medio sin estar en ninguna parte. Entonces, por eso digo que ese proceso fue muy duro, porque yo me sentía muy, muy sola. Yo no tenía comunidad alrededor. Incluso mis hijos, cada quien trabajaba, porque uno cuando llega de migrante a un país no llega pendiente de trabajar, no tiene una vida social. Yo cumplí años, el primer cumpleaños que pasé mío acá, yo ni siquiera lo celebré porque ¿para qué? O sea, ¿con ok, quién? Entonces es todo ese tema y nosotros los venezolanos somos muy cálidos en eso, ¿no? Entonces, llegar de pasar toda una vida en tu país donde cada cumpleaños es una rumba, ujú, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer algo, y llegar y chocar con una realidad totalmente diferente, es muy duro, es muy duro. Pero un buen día vino Redimidos para acá, para Bogotá. ujú, Y a mí me encanta Redimido, Redimido, Alex Zurdo, Alex, ujú, Funky, todos me encantan mucho. Y yo estaba trabajando y mi hija me llama y me dice, mamá, ¿a que no sabes quién viene para Redimido y para acá, para Bogotá y gratis?
Y cuando ella me dijo, a que no sabes quién, yo de una vez pensé en mi mente redimido, porque en mi casa toda la música que se escucha es la de ellos, nada más. Okay. Entonces yo dije, yo me voy. Y me acuerdo que pedí permiso, me vine con los dos pequeños y me gocé mi evento. Estuvo genial, el Señor me cubrió de mucha frescura que tenía tiempo que no tenía. Pero ahí conocí a un chico que iba a la iglesia donde estoy ahorita. Entonces Okay. él me dijo, no, yo soy de tal iglesia, ya yo había escuchado de esa iglesia desde Venezuela, porque unos Okay. pastores amigos me habían dicho, mira, yo le dije, ¿qué iglesia me recomiendas allá? Ujú. Y me dijeron, no, esta iglesia es buenísima. Yo, ah, bueno, listo. Pero como yo vivo en Zipaquirá, aquí en Bogotá, yo decía, esto es muy lejos. O sea, Ujú. y yo casi no tenía tiempo libre por el trabajo para venir a Bogotá. Entonces él me dijo, no, pero hay una en Campestre que queda más cerca de tu localidad. Okay. Y a la semana siguiente yo me estaba coreando. Ya yo estaba yendo solita, me fui solita porque él era de aquí, de Bogotá. Ujú. Entonces yo me fui solita y ubiqué la iglesia y ahí estoy desde ese día. No he parado de asistir. Okay, qué chévere. ¿Cómo afectó ese evento al que fuiste en tu carrera musical? Pues siempre cuando veo a estos artistas, pienso, siempre había dentro de mí ¿cómo te explico? Era como una insatisfacción, divina Okay. insatisfacción. Era como algo como, o sea, yo siento que de alguna manera yo debía estar ahí o yo podía estar ahí o durante muchos años estuve ahí, porque aunque yo no en Venezuela no grabé o no hice una carrera musical como tal, tuve muchos años en una iglesia siendo la líder de música, Ujú. me presenté en lugares grandes, o sea, he sabido lo que es cantar en un escenario. Y cada vez que y ese día cuando yo los veía, o sea, sentía en mi corazón la nostalgia de la Ujú. iglesia, del servir, de toda una vida estar ahí y ahorita estar aquí en Colombia sin hacer nada. Pero entiendo también que es un tiempo en el que Dios está reformando en mi vida muchas cosas. Ujú. De pronto, tú sabes, algún grillito que yo tenía por ahí que tenía que sacar Ujú. y hay cosas que yo tengo que mejorar, porque todos los días uno tiene que mejorar algo. Entonces, doy gracias a Dios por este tiempo también porque de alguna manera también me he preparado para hablarle a los que vengan. Ya, sé, ya vendrán gente por ahí que Ujú. necesite. Ok, bueno, ya volviendo a, pues otra vez al tema de tu canción, ¿puedo? ¿Qué le dirías a estas personas que en este momento están pasando por un tiempo, una temporada de depresión? En la canción hay un extracto que dice, eh, ella se da cuenta, porque yo pensaba en mí, en lo que viví, y pensaba en chicas que de pronto, o también pasa con chicos, pero en el momento de sacar la canción yo pensaba en una mujer. Y yo decía, o sea, pensaba, lo primero que uno tiene que saber es analizar, o lo primero que uno tiene que hacer en una depresión es analizar qué está pensando, qué estoy pensando y por qué lo estoy pensando y hasta cuándo voy a pensar así. Porque si pensar así me hace doler tanto, porque pues a mí me pasó, o sea, yo un día dije, pero bueno, o sea, esta no soy yo. O sea, si el tener este pensamiento recurrente trae tanto dolor a mi vida, ¿por qué yo tengo que seguir pensando esto? Y creo que es la pregunta que toda persona que esté ahorita en una depresión, si estás en ansiedad, si estás en un momento de dolor, o sea, créeme que sé lo que es cualquier momento de dolor, porque yo creo que todos los dolores de alguna manera son similares, ¿no? O sea, son muy, 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 el motivo puede ser mucho, pero el dolor en sí, es muy parecido. Y si estás ahí en ese momento de dolor, lo que yo te puedo decir es piensa, lo que tú estás pensando te ayuda, o sea, te hace sentir mejor o te hunde más en el dolor. Y creo que es lo primero que una persona tiene que sentarse o levantarse y pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Me sirve? No, no me sirve. Bueno, necesito cambiar el segundo paso. Necesito cambiar mi manera de pensar. Y la mejor forma de cambiar la manera de pensar es en Dios. No. Porque Dios a través de su palabra
nos transforma la manera de pensar. Y es ahí donde está absolutamente el inicio de todo lo que uno pueda hacer o dejar de hacer en nuestra vida. Wow, en serio yo estoy en shock de todo lo que has dicho porque en serio te admiro mucho por decidir hablar de estos temas que no son tan, sí, tan tratados todo el tiempo y menos en la iglesia porque pues muchas personas siguen teniendo el tabú del tema de la salud mental. Entonces, wow, en serio me parece increíble. Dios es bueno. Ujú. Y bueno, ya hablando un poquito más del futuro, ¿qué esperamos de tu carrera musical? Bueno, por ahí se vienen otros temas. Estamos trabajando en ello. Por Okay. ahora disfrútense este. De verdad, mire, yo pienso que este tema, estoy consciente que de pronto, o sea, estoy consciente porque soy una muy buena escucha de la música, Okay. ¿sí? Soy buena crítica de la música también. Y si me hago una crítica a mí misma de mi tema, este, mi tema no es un tema vocalmente excelente, ¿sí? A mí todavía me falta mucha técnica, me Okay. falta mucho que aprender todavía. Sobre todo porque tuve un tiempo en el que no cantaba y pues obviamente uno pierde, aunque yo igual seguía pegando de racazo en mi casa, de todas maneras, igual uno siempre pierde, baja calidad. Pero decirle a la gente, bueno, la intención es seguir mejorando, Ujú. que el próximo sea mejor. Y que lo que quiero es que vean el tema no tanto como una pieza musical que tiene no sé cuántos instrumentos, la armónica, Okay. la sinfónica, no, sino el mensaje que lleva. Si tú sabes que hay una persona a tu alrededor que está deprimido o que de pronto tú lo has visto un poquito como diferente, no necesariamente tienes que ser una persona que tú sepas que esté deprimido, porque hay depresiones, la Ujú. mayoría de ellas son silenciosas. Uno no le dice a la gente lo que lleva adentro. Yo tenía a mis hijos a mi alrededor y a mi yerno, pero yo a ellos no les decía abiertamente, no les echaba el cuento y si se los echaba hasta la mitad. Okay. Entonces, ¿sabes? Uno no dice las cosas tal cual las siente. Y siempre, cuando a ti te cuenten algo que duele, créeme que ese dolor es más profundo de lo que te están diciendo. Entonces, pilas con eso y darle a la gente ese gradito de misericordia. Si sabes que ves a alguien por ahí medio rarito, ay, pero es que ella es como alborotada, pero últimamente la he visto como callada. Ujú. O, ay, pero últimamente como que llora mucho, ay, si es pantallera. No es eso. Es simplemente que de pronto está por ahí, tú puedes ver y puedes incluso evitar un suicidio. Miren, créeme que hay gente que no lo sabe, pero es terrible cuando una persona que está alrededor de uno se suicida. Gracias a Dios no ha pasado eso en mi vida, pero he leído muchos casos y créanme que es muy terrible el que queda después. Porque el que muere murió, pero el que queda con la cargo, con la culpa, si puedes hacer algo antes, hazlo, no te pares. Entonces, si sabes que hay alguien que pueda estar necesitando el contenido de esta canción, transmíteselo porque no es que, ay, para que la canción se haga viral o para que, no, es que necesitamos decirle a la gente que no necesariamente tiene que estar en depresión, que la depresión ahorita es una moda, pero que nosotros podemos frenar eso, porque eso no está en los planes de Dios para la vida de nadie. Así es, bueno, y este es el desafío que nos deja Ligda hoy, porque pues tenemos que estar pendientes de todos los que están a nuestro alrededor. Y en serio te agradezco por estar aquí, por hablar, como te dije ahorita, hablar de estos temas que No, no gracias a todo el mundo ustedes. toca. Gracias a ustedes por recibirme, por darme ese recibimiento tan cálido, tan bonito, que Dios los siga bendiciendo, que sigan proyectando todo lo que están haciendo, me parece súper genial. Son un ejemplo a seguir. Y bueno, por acá estaremos próximamente. ¿Okay? Así es. Seguiremos viniendo por acá. En serio, muchas gracias por estar aquí. Y a todos los que se conectaron, gracias por estar otra vez acá fieles con nosotros y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.